Bueno, gente, triunfo vital de Belgrano. Vuelve a tomar aire el equipo de Ricardo Zielinski. Gana su primer partido en condición de visitante en lo que va de este 2025. Y se puede decir un triunfo necesario a un equipo que venía golpeado, venía con esa mala racha, esa racha negativa en la que no podía conseguir los 3 puntos. Se le había dado con Defensa y Justicia, particularmente a Ricardo Zielinski. Y después partidos con cúmulo de errores, partidos en donde el Pirata, por desatenciones propias, terminaba llevándose un punto o, si se quiere, resultados negativos que lo dejaban con poco y nada. Bueno, hoy vimos a un equipo muchísimo más atento, muchísimo más metido dentro de la cancha y que realmente salió a jugar el partido y salió a buscar los 3 puntos. Más allá de que al principio, si se quiere, el Pincha empezó dominando, teniendo ese protagonismo típico de un equipo titular protagonista en un campeonato como el argentino, como lo es el de Eduardo Domínguez, y mantuvo, si se quiere, en los primeros minutos el predominio dentro de la cancha. Pero Belgrano, desde el principio, se empezó a acomodar con el correr de los minutos, empezó a encontrarle la vuelta a un Estudiantes que viene bien, pero que no es del todo aquel equipo aceitado de Domínguez que ganó la Copa de la Liga el año pasado, que ganó en el 23 la Copa Argentina. Sin embargo, era un equipo que metía miedo desde el arranque, porque Facundo Farías, Lucas Salario, porque Santiago Ascasíbar, porque el Principito Sosa, son jugadores que obviamente en la previa te meten presión y obviamente te da a obviamente tener que mantener un respeto al equipo que tenés enfrente. Más allá de que Estudiantes, creo que hoy en el segundo tiempo sobre todo, mermó en cuestiones físicas y se notó ese viaje que tuvo que hacer a Venezuela el martes por la noche para jugar por Copa Libertadores. Belgrano, con el correr de los minutos, le encontró la vuelta a un equipo como el Pincha, que en los primeros minutos pudo golpear. Tuvo una clarísima bajo el arco Alexis Castro, en la cual Grillo sufrió por su lado izquierdo. Los primeros minutos creo que fue de lo mejor del equipo de Domínguez, y Grillo fue quien más le tocó sufrir con los arribos, con las proyecciones de Eric Mesa, que los primeros minutos tuvo un buen partido. Alexis Castro erró un gol increíble bajo el arco, después se va lesionado, donde ingresa un Alexis Manjoma que en los primeros minutos supo maniatar en la defensa del Pirata, que después terminó obviamente desdibujándose su actitud dentro de la cancha. Belgrano, 3 delanteros, como salió el complemento ante Talleres en el Clásico el pasado domingo. Lo vi un poco inquieto a Pacerini, a Jara recostado por la derecha, no tan recostado en realidad, pero intentando hacer esa función. A un Ubita Fernández muy pegado a la banda izquierda. Si se quiere, una función o un esquema poco cómodo para los delanteros de Belgrano, y se notó en los primeros minutos. Metilli siendo la referencia en el medio campo, la verdad, Metilli no está demostrando, o por lo menos justificando, su titularidad. Lamentablemente ya va a tener que ser una opción desde el banco, porque el ex volante de Tigre no está demostrando un nivel para estar en el 11 titular hoy en día. Y hoy ha sido un claro ejemplo. Ya lo viene mostrando hace varios partidos y lamentablemente se le siguen dando oportunidades, se le siguen dando chances. Y el que lleva la número 11 sigue demostrando que no está, por lo menos desde mi perspectiva, para ser desde el arranque en este equipo. Longo y Menossi creo que es una dupla que de a poco se van encontrando. Longo está cada vez más aferrado a aquel Santi Longo que fue en el año 2023, 2024. Un Longo más tiempista, que está en todos los rincones de la cancha cuando tiene que estar. Un Lucas Menossi que se aboca un poco más al juego, metiendo pases filtrados, sobre todo en el primer tiempo, lo vi bastante bien. Alex Tigre. Un mediocampo de Belgrano que, si le encuentra la vuelta con ese doble 5, con Celarrayán un poco más adelante y con los acompañantes del chino, yo creo que Belgrano empieza a perfilarse, sobre todo para el torneo que viene, porque lamentablemente en la instantaneidad está mermado el equipo de Zielinski. Puede llegar a tener un equipo interesante de mitad de cancha para adelante. En la defensa, Mariano Troilo sigue siendo lo más regular, lo más fino del Pirata. Leguizamón volvió a, si se quiere, demostrar un poco el nivel que tenía el año pasado, más allá de que no terminó de jugar un gran partido, pero obviamente estuvo firme. Grillo fue de menor a mayor. Creo que en el primer tiempo, los primeros minutos, le costó muchísimo, porque obviamente Eric Mesa, muy abocado de lo que era el ataque, y también Manjoma, recién ingresado,
le generaban peligro, y Farías, que por momentos se recostaba al lado derecho, le generaban peligro. Pero digo, el equipo de Domínguez fue mermando en cuanto a lo físico y obviamente también lo futbolístico, y le permitió a Grillo terminar de mejor forma el partido. Y en el segundo tiempo, si se quiere, fue uno de los puntos más altos de la defensa de Belgrano. Elías López se termina siendo lesionado en los primeros minutos. Esperemos que no sea nada grave. Se terminó agarrando la zona del aductor de la pierna izquierda. Esperemos que no sea nada. Terminó siendo reemplazado por un Jero Heredia que sufrió poco, si se quiere, en el primer tiempo. No tuvo mucho trabajo que hacer por el lado derecho, porque Estudiantes atacó muchísimo a Fausto Grillo por aquel lado, y en el segundo tiempo sí, con algunos cambios, puede que haya sufrido un poco más, después condicionado por una amarilla en la cual el ingreso de Cetré lo condicionó un poquito más y sufrió un poco más por ese lado el Pirata. De todas formas, creo que se vio un equipo mucho más atento, mucho más metido, más comprometido con lo que era el trámite del partido, y un Belgrano, un Zielinski que entendió de qué manera salir a jugar el segundo tiempo, porque se encontró con la ventaja gracias a un gran gol de Ubita Fernández que se le termina colando de manera rara al arquero local, pero un Ubita Fernández que está en un estado de gracia donde te salen todas, y en este remate de afuera del área, el único que entendió de la forma en la que se podía lastimar al pincha, termina llegando el 1-0, Belgrano se encuentra con el resultado a favor, y uno creía que en el segundo tiempo había que mover un poco el banco de los suplentes porque Pacerini estaba muy solo arriba, no estaba generando peligro. Jara, recostado a la derecha, lo decíamos recién, se encontraba un poco incómodo, y lo mismo Ubita por el lado izquierdo, más allá de lo que fue el gol, que creo que fue una jugada aislada, sobre todo en el primer tiempo. El cambio de Quiñón le hizo muy bien a Belgrano en el entretiempo, y lo vengo remarcando hace tiempo. Quiñón no era un jugador para ir del arranque, pero sí para hacer una contención que necesita Belgrano en el complemento. Porque desde lo físico y desde la edad también, si se quiere, de Quiñón, no está ya para hacer los 90 minutos, pero en un segundo tiempo donde necesitas reordenar el equipo en el medio campo y contener, si se quiere, los avances rivales, Quiñón hace a la perfección ese trabajo. Y creo que fue un cambio acertado en esta de Zielinski, sacar a Pacerini y ponerlo a Quiñón, y que las referencias en ataque sean Ubita, Fernández y Jara, más abocados al contraataque. Después, por supuesto, el ingreso de Sánchez no terminó de aportarle mucho al equipo porque fue sobre el final, pero de todas formas, Mavilla ingresó bien también. Creo que hizo una buena labor en el segundo tiempo, ingresó por Francisco González Metilli, y creo que en 20 minutos hizo muchísimo más que lo que hizo el que lleva la número 11 en Belgrano. En líneas generales, y para ya dar finalizada esta reacción, un triunfo muy necesario para Belgrano, que si realmente aspira o quiere o sueña con meterse en los 8 primeros, que la verdad la tiene muy difícil, le viene como anillo al dedo, porque quizás es una mochila pesada que se sacó de encima el equipo de Zielinski para empezar a creer un poco en ellos mismos, empezar a creer en que Belgrano tiene jugadores para revertir esta situación. Falta, obviamente, que desde lo físico algunos jugadores se terminen de poner a tono, pero Belgrano vuelve a soñar, más allá de los partidos complicados que tiene, en los que realmente era protagonista, o era, si se quiere, el que tenía que obligadamente salir a ganar, le terminó costando. Y hoy, en donde se sentía inferior, o por lo menos en la previa no tenía toda la presión, se termina llevando los 3 puntos. Se viene Boca, un Boca golpeado, que viene de perder en Rosario, que tendrá que enfrentar a Barracas el domingo. Vamos a ver qué se le presenta al Pirata, que en Alberdi le viene de ganar a Boca el año pasado, cuando Juan Cruz Real todavía era el técnico y Diego Martínez dejó en ese momento de ser el entrenador de Boca aquella noche que el Pirata gana 2-0. Espero que les haya gustado este video. Por supuesto, déjenme saber su opinión en los comentarios, qué les pareció este triunfazo del Pirata en La Plata y qué ven de cara al futuro para el equipo de Ricardo Zielinski, si todavía creen que tiene chances de clasificar entre los primeros 8. Nos estaremos encontrando próximamente, seguramente en el próximo partido ante Boca el fin de semana que viene en Alberdi.